Bienvenidos a La Voz del 21. Soy Lisa Aldaña y hoy día estoy muy bien acompañada con Jimena Otero, que es presidenta de la asociación Vuela Colibrí. Bienvenida al programa. Gracias, Liz. Gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Cuéntanos un poquito acerca de esta asociación Vuela Colibrí. Queremos conocer un poco más. Vuela Colibrí es una asociación que tiene un poco más de un año de fundada. El objetivo de nuestra asociación es trabajar por las personas con discapacidad. No solo discapacidad física, sino también discapacidad visual, discapacidad auditiva, trastorno cognitivo, etc. Y generar oportunidades para ellos, generar oportunidades de igualdad con equidad para todas las personas con discapacidad. Vuela Colibrí, este nombre de esta asociación es un nombre bastante dulce y bastante bonito que conversábamos antes de la entrevista. ¿Cómo es que surge este nombre y también tu deseo por ayudar a las personas con discapacidad? A ver, te cuento. Hace 18 años nació Santiago, mi hijo con discapacidad física y discapacidad cognitiva. Él hace año y 8 meses partió al cielo. No me gusta decir que murió porque él sigue vivo, pero él está en el cielo, ¿sí? Y la partida de Santiago hizo que yo replanteara mis objetivos de vida y pensara qué iba a hacer ahora con mi vida, ¿no? ¿Para qué es que él había partido? Y entonces pues decidí dejar la empresa donde trabajaba, donde estuve 20 años trabajando, para fundar la asociación Vuela Colibrí. Vuela Colibrí entonces es una asociación inspirada en la vida de Santiago para trabajar en favor de otras personas, no solamente niños, sino otras personas con discapacidad que enfrentan múltiples desafíos durante su vida en esta ciudad. Claro, la asociación tiene como propósito ayudar a las personas con habilidades diferentes para poder traer igualdad para ellos, Así ¿no es es, cierto? nuestra misión ¿Cómo es que es ustedes esa. lo logran? ¿Cuáles son, digamos, las actividades que están realizando para lograr esto? Vuela Colibrí trabaja en 2 pilares. El primer pilar es la intervención de los espacios. La intervención de los espacios que pueden ser privados o públicos. Y cuando intervenimos ese espacio, validamos primero la accesibilidad del espacio, la arquitectura del espacio, el acceso físico, ¿no? Hay rampas, hay estacionamientos, hay baños, todo lo que es infraestructura. Luego validamos qué recursos materiales existen en estos espacios que favorezcan con equidad a las personas con discapacidad. Y por último, las capacidades humanas de las personas que trabajan en estos espacios, que si no están preparadas y si no tienen herramientas para recibir a personas con discapacidad, entonces la experiencia de esa persona con discapacidad no va a ser óptima, ¿no? Si lo llevamos a un ejemplo, ¿no? Un ejemplo para hacerlo un poco más gráfico. Hablamos de un espacio público, un parque, ¿no? Yo llego a un parque, hay un estacionamiento para discapacidad, hay una rampa, ojalá, para que la persona en silla de ruedas pueda subir, hay una vereda. ¿Qué hace una mamá con un hijo que llega a un parque? ¿Qué quiere hacer? Ir a la zona recreativa. Y entonces pues camina y llega a la zona recreativa. ¿Qué encuentra para su hijo en silla de ruedas? Probablemente nada, ¿no? Y entonces ese niño mira cómo los demás juegan, mira cómo los demás se divierten. Y él no tiene o no ejerce su derecho de jugar, que es su derecho. Y en este caso, ¿cómo ustedes han podido ayudar? ¿Cuál es la idea que quieren? Nuestra intervención busca que los parques en Lima y en el Perú tengan juegos inclusivos para que niños con discapacidad física puedan subirse y participar y jugar en el mismo espacio que niños que no tienen discapacidad. Y ahí apostamos por 2 frentes. Apostamos por darle al niño con discapacidad oportunidades para desarrollarse integralmente, jugar, ser protagonista, divertirse, vivir la experiencia, pero también pensamos en el otro lado, ¿no? En el complemento, en ese niño que no tiene discapacidad y que va a crecer jugando con otro que tiene discapacidad y va a ver la diversidad como algo natural. A ese niño pocas cosas lo van a sorprender en el futuro. Va a aprender a que cada uno es único, que cada uno tiene características especiales y que él o el otro
tienen formas de desenvolverse distintas, pero todos son iguales, todos somos iguales y Le tenemos ayuda. el mismo derecho a jugar. Le ayuda a aceptar las diferencias, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. A tolerar, a ser empático, a aprender a que si somos diferentes no pasa nada. Y entonces pues luego más grande en el colegio y en la universidad o en el trabajo, las diferencias no van a ser un problema, porque va a estar acostumbrado a lidiar con la diversidad desde pequeño. Con tu experiencia, ¿qué tan inclusivos son los espacios públicos, al menos en la capital? Pienso que ha habido una mejora en los últimos años, sobre todo en términos arquitectónicos, acotado a estacionamientos, rampas y baños, ¿no? Que es lo que hoy día por ley tiene que ponerse el check al local que quiere inaugurar. Si están bien o mal definidos, esa es otra historia. Creemos que hay espacio de mejora también en las características, por ejemplo, de un baño para una persona con discapacidad. Hoy los baños para discapacitados o para personas con discapacidad están pensados en personas que tienen movilidad, que pueden trasladarse de su silla, ¿no es cierto?, al espacio de al lado, sujetándose de estas barras que ponen, ¿no? ¿Qué pasa con un joven de 16 años que usa pañal? ¿Qué pasa si necesitas cambiarle el pañal a ese joven? Tienes que volver a tu casa, ¿no? Claro, es lo que nos pasaba a nosotros con Santiago. Santiago tenía 16 años, era un joven, era pesado. Cuando necesitábamos cambiarlo, se acababa el paseo, la familia volvía a la casa, porque no había cómo hacerlo en el lugar público donde estuviéramos. Y entonces, cuando hablamos de accesibilidad y de los recursos materiales sobre la infraestructura, por ejemplo, también pensamos en un restaurante, ¿no? El restaurante puede tener igual el estacionamiento, la rampa, el acceso. ¿Cuántas veces no hay un baño para discapacidad que está entre las mesas y que tienes que hacer que se pare 3 o 4 mesas de comensales para tú poder llegar al baño, ¿no? ¿Qué pasa con una persona que tiene discapacidad visual? ¿Cómo ordena en ese menú? No hay menús en braille en nuestros restaurantes en Lima, muy poquitos tienen. Vuela Colibrí trabaja también desarrollando cartas en braille para las personas que tienen discapacidad visual. ¿Esto lo hacen en cooperación? ¿Se lo piden? Lo estamos haciendo ahora con el apoyo de ese restaurante y estamos subvencionando, digamos, el 50%, el 60%, lo que corresponda, con la venta de una línea solidaria que hemos desarrollado para conseguir fondos y poder seguir haciendo cosas. ¿Qué nos pasó? Tocamos muchas puertas. Empresa privada, no tuvimos suerte. Sector público, no tuvimos suerte, justo coincidió con el cambio de los alcaldes. Entonces, junto con Anité Puente Arnau, que es mi socia, que es directora de Asociación Educativa Calpa y también mamá de un joven con síndrome de Down, dijimos, los recursos no nos van a detener. Tenemos que buscar formas de financiarnos y desarrollamos una línea solidaria. Y en nuestra línea solidaria tenemos pulseras, tenemos bolsos, tenemos jabones y vendemos estos artículos, estos productos y con eso obtenemos fondos que nos ayudan a seguir haciendo cosas. Ya hemos donado un primer juego a un colegio en La Molina. Estamos haciendo un segundo juego que vamos a donar a un colegio en San Juan de Miraflores. ¿Ya han podido intervenir algún parque ustedes? Un parque todavía no. No, todavía no hemos logrado la apertura del gobierno local para poder hacerlo, pero a eso queremos llegar. Esa es nuestra meta. ¿Qué tan difícil es llegar a los gobiernos locales? Es difícil, para que las puedan apoyar en ha sido difícil propósito. Por el cambio de alcaldes, ¿no? Que ha sido reciente y apuntamos a poder lograrlo próximamente, ¿no? Los alcaldes en la agenda no necesariamente tienen esto como prioridad y sería genial, es importante, no es menor el tener espacios inclusivos para la comunidad, ¿no? ¿Cuál consideras en tu experiencia que es el distrito más inclusivo? Yo creo que Miraflores avanzó muchísimo cuando Muñoz estaba ahí. No quiero hablar de política ni de si un alcalde ha hecho mejor o mal su función, pero de lo que nosotros hemos visto, cuando Muñoz estuvo en Miraflores, avanzó en el camino de la inclusión. En todo caso, ¿cuánto tú crees que podrían ayudar los gobiernos locales si se interesarían por este tema? Para nosotros es clave, es vital, ¿no? Si está el compromiso del municipio y está la gestión de ese alcalde o de esos regidores
y tienen la apuesta de la inclusión y los presupuestos para poder hacerlo, para mí eso sería suficiente. Eso debería lograr que suceda, ¿no? Y yendo un poco más allá, nosotros pensamos que si trabajamos también con las personas del distrito, ¿no? Los vecinos. En algunos casos la municipalidad puede abrirnos la puerta, pero luego hay que entrar a la revisión con los vecinos. Es increíble que algunos vecinos a veces no quieren que en ese parque haya un juego para una silla de ruedas, porque quieren que esos niños estén un poco más lejos, porque no los quieren ver todos los días ahí, ¿no? Los adultos también tienen que aprender a ser y inclusivos. Eso es educación, ¿no? Si nosotros no nos educamos, si nosotros no entendemos que la diversidad es natural, si no desarrollamos empatía por el otro, si no desarrollamos respeto por las personas, si yo me cuadro en un lugar de discapacitados en un centro comercial porque tengo 65 años y me creo con derecho a utilizar ese lugar que es exclusivo para discapacidad, entonces eso nos habla de la falta de educación que existe, ¿no? Y de empatía. Los peruanos tenemos mucho que hacer todavía en términos de desarrollar empatía y de ponernos en el lugar del otro, no en el sitio del otro, ¿no? No me pongo en el sitio del discapacitado, no ocupo ese sitio, me pongo en su lugar y lo veo con más respeto y le dejo ese lugar a él que lo necesita de verdad. Solo cuando necesitas el lugar para discapacidad, porque tú tienes una discapacidad, porque tienes un hijo que tiene una discapacidad o porque alguien en tu familia se accidentó y lo necesita, solo ahí de verdad valoras la importancia de ese espacio más amplio para poder bajar con comodidad y trasladarte al lugar donde quieres ir, ¿no? Y en tu experiencia, ¿cómo también en casa podemos crear espacios inclusivos? De repente tenemos en casa a alguien con discapacidad y se nos hace difícil. ¿Cómo es que, digamos, en tu experiencia puedas aconsejar a crear espacios inclusivos en casa, dentro de la casa, ¿no? Mi visión, la visión de la asociación es que los niños con discapacidad tienen que salir de casa, más bien. Tienen que salir y hacer una vida como los demás niños sin discapacidad. Tienen que buscar la escuela correcta que pueda hacer la inclusión educativa para ellos o la escuela especial si es que la necesitan. Tienen que tener experiencias fuera de casa. Tienen que estar viviendo el mundo real y no aislados en casa, porque solamente afuera es que se empiezan a desarrollar habilidades sociales, experiencias, que solamente enriquecen a ese niño o a ese joven con discapacidad. Es necesario la socialización. Claro, es fundamental, como cualquier ser humano, ¿no? Salir, socializar, tener amigos en la cuadra, jugar. No importa si no puedes caminar, puedes jugar igual desde tu silla de ruedas. No importa si no puedes hablar, puedes no tener el lenguaje verbal, pero puedes desarrollar un lenguaje no verbal y comunicarte de esa manera. La mirada de asociación Vuela Colibrí es esa, es que la gente salga, que tenga oportunidades, que haya igualdad, pero con equidad. Tú y yo salimos al mismo lugar. Tú no necesitas ninguna ayuda, yo sí. Entonces, esa ayuda es darle a esa persona la posibilidad de que con equidad se desarrolle en ese mismo entorno, ¿no? ¿Por qué la persona con discapacidad o en silla de ruedas tiene que ir al final del cine, del teatro? ¿Por qué no hacer espacios abiertos, inclusivos, donde si yo me siento en segunda fila o en un parque, por ejemplo, ¿cuántos parques no hay donde está la banca para que se siente la familia? Y si tú tienes una persona con discapacidad física, el abuelito, el hijo, ¿dónde lo sientas? Allá, ¿no? Alejado. Cosas tan simples como que si en un parque hay un tablero de ajedrez para jugar, ¿por qué hay 4 bancos? ¿Por qué no hay solo 3? Y este queda libre para la persona que está en silla de ruedas, que también puede jugar. Es ir un poco más allá, es ponerse del lado de las necesidades de las personas con discapacidad. Los espacios públicos necesitan considerar ser revisados y validar esa accesibilidad real, ¿no? Y volviendo un poco a la parte de la educación de la que hablamos hace un momento, ¿no? Si yo tengo un local, un restaurante donde tengo la posibilidad de dar una carta en braille a las personas con discapacidad visual que me visiten, tengo que tener a ese personal entrenado
¿no? Para recibir correctamente, para acercarle correctamente el menú a esa persona, para darle las facilidades que necesita. O sea, son 3 niveles: accesibilidad arquitectónica, los recursos materiales y las capacidades humanas. Sin capacidades humanas, sin personas, pensando distinto, empáticos, conscientes, con herramientas, no vamos a lograr un cambio. Y el Perú necesita un cambio. Nosotros necesitamos que la sociedad sea una sociedad más abierta, más justa, más solidaria. Y ese es el fin de Vuela Colibrí. Nosotros trabajamos en favor de esto. Sé que ustedes tienen solo un año, son nuevos Sí. en este aspecto, pero ¿cuáles son tus objetivos? ¿Qué quisieras lograr con esta asociación? Uy, nosotros quisiéramos poder llegar a tener, ojalá, en cada parque del Perú, un juego inclusivo, ¿no? En cada colegio, un soporte para los niños que tienen alguna discapacidad, para los padres de bajos recursos que no tienen herramientas, poderles facilitar a ellos acceso a información respecto a qué terapias, a estrategias para manejar desafíos de conducta, herramientas para facilitar la comunicación. O sea, hay tanto por hacer y nosotros no nos tenemos un límite aquí. Nosotros queremos seguir creciendo. Tenemos voluntarias que nos apoyan, profesionales, voluntarias que nos apoyan también vendiendo nuestra línea solidaria. Tenemos locales comerciales que se han sumado a nuestra misión y que nos ayudan a vender nuestra línea solidaria. Somos parte de la plataforma OLI, que es una fundación que también nos ayuda a seguir creciendo y poniéndonos en contacto con toda la red de las empresas que quieren ayudar y de todas las empresas que necesitamos ayuda. O sea, en el Perú hay un ecosistema de ONGs, de asociaciones con misiones importantes, ¿no? El asunto es tener los recursos y ese es el gran desafío, los recursos económicos y el compromiso del Estado para lograr que hayan cambios de base, ¿no? Cambios importantes de raíz que faciliten, que favorezcan y que en verdad conviertan a este país en un país inclusivo, no en la teoría, sino en la práctica. Sé que no solo has venido a contarnos este magnífico trabajo que te felicitamos desde ya que estás realizando, sino que hay un anuncio importante y es el estreno de un musical. Cuéntanos un poco por qué es importante que todos los peruanos y limeños vayamos al preestreno de este musical. Muchas gracias. Este jueves, 2 de mayo, es el avant premier del musical Todos Vuelven, un musical por el Perú que hace Preludio, es una empresa súper conocida, de excelente trayectoria. Es un musical de música peruana, muy divertido, muy bueno, muy alegre, que narra la historia del Perú desde que llegaron los españoles hasta hoy y plantea múltiples desafíos en la historia de nuestra ciudad. Este avant premier, que es este jueves 2 de mayo, es Profondos de Vuela Colibrí y todo lo que recaudemos lo vamos a utilizar para seguir trabajando en favor de las personas con discapacidad. ¿Cómo comprar las entradas? Comunicándose con nosotros al WhatsApp 99-460-6221 o a través de nuestras redes sociales @asociación Vuela Colibrí. Ahí pueden tener información de lo que hacemos, cómo comprar las entradas y seguirnos para ver cómo vamos avanzando, ¿no? Tenemos muchos proyectos y queremos seguir creciendo, como te decía, y en las redes sociales está toda la información para que nos sigan conociendo y siguiendo. Perfecto, muchísimas gracias por haber venido hasta acá al programa La Voz del 21 y contarnos esta experiencia. Te felicitamos por tu trabajo nuevamente. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Espacios como estos ayudan a que el Perú avance y sea un mucho mejor país para todos. Gracias. Agradecemos a todos los que han estado conectados a La Voz de 21 y les decimos a los gobiernos locales que estén atentos a crear espacios inclusivos para las personas con discapacidad. Hasta la próxima.